Nos detenemos para alabar tu nombre porque, Señor, nuestra vida es tan dependiente de ti. Sin ti no somos nada. Pero, Señor, en Cristo Jesús, como dice tu palabra, podemos hacerlo todo y por ello, Señor, te alabamos porque Él es nuestro todo. Te damos gracias porque nuestro Salvador has proveído, Señor, gracia, nos has dado poder, nos has dado, Señor, perdón, justicia y nos santificas en Jesús. Y hoy, Padre, venimos a ti como niños, pidiendo de que tu Espíritu Santo, al estudiar tu palabra, nos guíe a la verdad y que podamos, Señor, comprender y aplicar a nuestras vidas lo que aprendamos. Padre, te suplicamos de que el estudio de tu palabra traiga en nuestras vidas un revivamiento, que podamos, Señor, que nuestra vida también sea reformada y que cooperemos contigo para crecer en Jesús y poder, Señor, reflejar tu imagen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Estamos estudiando detenidamente el mensaje a la Odisea y nos estamos tomando nuestro tiempo porque este es el mensaje que nos habla a nosotros como pueblo. La semana pasada vimos la enfermedad de la Odisea y la enfermedad se refleja en síntomas. Los síntomas son que somos tibios, que no somos ni fríos ni calientes, pero no estamos en una situación tibia. Nuestra boca habla grandes cosas, nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, pareciera externamente que tenemos una experiencia con Cristo, pero de acuerdo al mensaje de la Odisea, Cristo está fuera del corazón, Él está golpeando, Él desea entrar. Y eso es lo que causa la enfermedad. Queremos suplir la necesidad que tenemos con una experiencia externa. Nos hemos cubierto con un manto de justicia de nuestra hechura. Como Adán y Eva, cuando ellos pecaron, se cubrieron con hojas de higuera, creyendo de que iban a poder cubrir su desnudez. Pero cuando Dios apareció, la desnudez se manifestó en temor hacia Dios y se arrancaron. Vergüenza, sentido de culpabilidad, el sentido que mi alma no está satisfecha. Es todo señal de que a Cristo no está en el alma. Cuando no hay paz, cuando no hay gozo, cuando hay sentido de culpabilidad y sin embargo trato de cubrir aquello con celo por cosas externas, es señal de que Cristo no está en el alma. Cuando me ando fijando en los defectos de los demás, la crítica, la copucha, es señal de que el alma está vacía. Cristo no ha tomado su lugar en el corazón y el yo está gobernando. Es por eso que la boca habla grandes cosas. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Como el joven ricos, nos sentimos ricos. Sin embargo, estamos destituidos del amor divino y por lo tanto nunca hemos observado la ley de Dios. La solución para la Odisea es tener la experiencia del apóstol Pablo, llegar el yo ha de morir, ha de ser crucificado y Cristo ha de tomar su lugar en el corazón. Entonces, hoy vamos a ver de la manera que Jesús ve nuestra verdadera situación. Y es aquí que nosotros por fe hemos de abandonar la manera que nosotros nos creemos y tomar el consejo del testigo fiel. El consejo del testigo fiel se divide en dos. Él nos muestra nuestra enfermedad y nos da la solución para la enfermedad. Muy bien, versículo 17. Porque tú dices, esa es la boca. Yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces aquí vemos la posición audible de la Odisea. Es una posición de orgullo, una posición egoísta. Yo soy rico y tenemos nuestros ojos puestos en nosotros mismos. Nos estamos mirando a nosotros, no a Cristo. Yo soy rico, me enriquecí, no tengo necesidad de nada. Y ahora viene a la descripción de Jesús en cuanto a nuestra situación. Y Es un dice, pobre, miserable, desnudo. Hermana María, por favor apague su micrófono, gracias. Ay, qué vergüenza. Ay. Dice, y no sabes, se fijan eso dice, y no sabes. Esto es lo que nosotros somos ignorantes. Y a no ser de que el Señor describa nuestra situación, nosotros nunca sabríamos nuestra verdadera condición. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso ya lo estudiamos. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno mora. Esa situación es una revelación divina, no es una conclusión humana. Porque lo natural del corazón humano es sentirnos buenos, creer que estamos completos. Como el fariseo, él se siente bueno, él va ahora a Dios y él se siente bueno, cree que está bien, pero tiene una religión externa que no vale de nada. El Señor Jesús lo llama sepulcro blanqueado, una taza lavada por fuera. El corazón no ha sido renovado, el alma no ha sido cambiada. Cristo Jesús no se sienta en el corazón humano y eso se manifiesta en rebelión a los mandamientos de Dios. Podemos tener celo externo, pero en la vida privada vivimos una vida de pecado. Tú no sabes, es por eso que el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras. Tú no sabes quién tú eres. El dicho que dice, conócete a ti mismo, es una falsedad. Es imposible para el ser humano conocerse a sí mismo. Imposible. Porque el corazón lo engaña. Se engañan a sí mismos. Entonces hemos con humildad postrarnos a los pies de Cristo y escuchar sus palabras, su consejo. Y no sabes. Ahora, nuevamente yo quiero repetir, estamos hablando aquí de nosotros, de la iglesia remanente. Aquí no estamos hablando tan solo del pastor o de los líderes, porque es muy fácil apuntar el dedo y fijarnos en los defectos de los demás. Pero dice el Señor Jesús, ¿por qué te fijas de la paja en el ojo ajeno y no te fijas del tablón que tienes en tu propio ojo? Entonces, es fácil apuntar el dedo, tratar de corregir a los demás, ser celosos con los pecados ajenos. Es fácil, porque eso oculta nuestra verdadera situación. Entonces aquí el Señor desea que cada uno de nosotros entre a hacer su propia obra. Y si nosotros somos celosos y nos arrepentimos personalmente, entonces va a haber un gran reavivamiento en nuestro medio. Y no sabes, y ahora viene la descripción, y la descripción es dura, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nuestra posición es una posición de autoengaño. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Nos creemos algo que no somos, y ya hablé eso de la semana pasada. Nos creemos ricos cuando somos miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos. Andamos queriendo ayudar a los demás a encontrar el camino de la verdad y nosotros no lo hemos encontrado. Hemos encontrado una doctrina, pero no hemos encontrado el camino de la verdad y la vida, porque el camino, la verdad y la vida se encuentra fuera de nosotros. Hemos encontrado una experiencia externa que ha sustituido algo que poseíamos antes.
pero seguimos siendo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué? Porque el que tiene las riquezas es Cristo Jesús, la persona de Cristo. A no ser que Cristo se haya apoderado del corazón y Él sea el Señor de la vida, una experiencia de religión no satisface la necesidad del alma. Y no sabes que eres desventurado. Vamos a ver qué significa aquella palabra, desventurado. Pero antes ya vimos aquello. Déjenme hacerles una descripción del laodiceo. El laodiceo es una persona que tiene una profesión de seguir a Jesús, pero su corazón está controlado por el yo. El laodiceo puede proclamar a Jesús como Salvador y manifestar gran ardor religioso, pero no ha muerto al yo. El laodiceo es una persona que es legalista, por lo tanto todavía está desnudo espiritualmente. El laodiceo puede hablar e incluso predicar de la cruz, pero la cruz, no es una realidad en su vida. La vida del laodiceo está llena de formas, pero vacía de amor. El laodiceo es una persona que ama a Jesús o que puede amar a Jesús, pero no está rendido a la voluntad de Cristo, como el apóstol Pedro. Él amaba a Cristo, pero deseaba que Cristo hiciese su voluntad. Se enojó cuando Cristo le dijo que iba a morir. No, a Pedro no le gustaba la cruz. A Pedro le gustaba el honor de ser un seguidor de Cristo y el poder que se le iba a otorgar, pero el apóstol no se había sometido a Cristo hasta que Cristo murió y sus esperanzas fueron destruidas y se encontró consigo mismo que él negó a Cristo públicamente. Entonces fue destruido y cayó sobre la roca y entonces fue convertido. El laodiceo es una persona que cree y predica la verdad, pero la verdad no está en el corazón. No hay verdadera obediencia. El laodiceo dice, porque no hay muerte al yo, la persona continúa siendo controlada por el orgullo, los apetitos y el pecado. Se excusa a sí mismo y culpa a otros por sus pecados. Su experiencia cristiana está basada en la culpa y su obediencia es superficial y está basada en el yo. Hermana de White dice, no debemos olvidar que somos puestos en prueba en este mundo para determinar nuestra capacidad para la vida futura. Nadie puede entrar al cielo cuyos caracteres están contaminados por la odiosa mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba acá dándonos posesiones materiales para que el uso de estas muestren si podemos ser confiados con riquezas eternas. Nadie puede entrar a la vida eterna sin que siendo controlados por el orgullo, por el egoísmo. Otra cita. El evangelio debe ser predicado. Déjeme leerles esta cita en un ratito. Vamos entonces a ver algunas palabras, encontrar el significado de algunas palabras aquí. No, les voy a leer estas citas ahora, hermanos. Dice, el evangelio debe ser predicado a los pobres, no a los orgullosos espirituales, a aquellos que claman ser ricos y sin necesidad de nada, es revelado, sino a aquellos que son humildes y contritos. Una fuente sola ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres en espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero nuestro título, así como nuestra aptitud para el cielo, se encuentran en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para la recuperación del hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y desnudado de su suficiencia propia, Él se entrega a sí mismo al control de Dios.
entonces él puede recibir el don que Dios espera otorgarle. Del alma que siente su necesidad, nada es retenido. Él tiene acceso sin restricciones a aquel en quien mora toda la plenitud. Qué maravilloso, qué maravillosa cita. Dice, aquel que se siente completo, que piensa que él es bastante bueno y está contento con su condición, no busca llegar a ser partícipe de la gracia y la justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y de esta manera cierra el corazón a Cristo y las bendiciones infinitas que Él da. No hay lugar en el corazón de tal persona para Jesús. Aquellos que son ricos y honorables en sus propios ojos no piden en fe para recibir la bendición de Dios. Ellos sienten que están llenos, por lo tanto se van vacíos. Aquellos que saben que no pueden salvarse a sí mismos o de sí mismos hacer alguna acción justa, son los que aprecian la ayuda que Cristo puede otorgar. Estos son los pobres en espíritu, que en Cristo declara que son benditos. A quien Cristo perdona, él primero vuelve penitente. Y es la labor del Espíritu Santo de convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido movidos por el convencimiento del Espíritu de Dios, ven que no hay nada bueno en ellos. Ellos ven que cuanto han hecho en sus vidas ha sido mezclado con el yo y el pecado. Así que ahí como se llama, encontramos las palabras de Dios hacia nosotros. Por eso el Señor quiere que veamos nuestra condición, no para humillarnos sin necesidad. El Señor necesita revelar nuestra condición porque nosotros estamos enceguecidos. Y si seguimos en esta situación de estar enceguecidos a nuestra propia situación, entonces vamos a seguir caminando creyendo que estamos bien, creyendo que estamos salvos, y cuando llegue la hora vamos a ser rechazados. Dios nos va a vomitar de su boca. Y el vómito significa ser rechazados, perder la salvación. Entonces, la única esperanza de la Odisea es que escuche este mensaje. Escuche este mensaje. Y se entregue de todo corazón a Cristo, sabiendo de que no hay nada bueno en nosotros. Muy bien, veamos entonces aquellas palabras que el Señor nos da. Venga, la palabra desventurado. Y no sabes que tú eres desventurado. Esta palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la otra vez se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 7, perdón. Y vamos a leer el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la palabra que aquí es traducido miserable, es la misma palabra traducida en el Apocalipsis, desventurado. ¿Qué refleja esta palabra? Vamos a leer el contexto para entender por qué el apóstol Pablo se llama a él miserable. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a leer desde el versículo desde el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, dice, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que claramente le está diciendo que el problema soy yo, no la ley. Y luego dice porque lo que yo hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, la palabra quiero es más que un deseo. Esto es lo que el apóstol Pablo está poniendo su voluntad en hacer. Estas son sus decisiones. Lo que yo decido, dice él, no lo hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Entonces aquí se encuentra la llave. El apóstol Pablo nos está mostrando cuál es la situación de aquel que está tratando de obedecer la ley, que está tratando de ser bueno por su propia voluntad. Y dice que incluso él, cuando él comete el error de confiar en sí mismo para hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, él siempre termina en el mismo lugar. Y eso pasa a todos. Y este es el problema de la Odisea. La Odisea es desventurada. Sigamos leyendo. Y si lo que no quiero, si lo que yo no hago mi voluntad para hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, ¿por qué está diciendo esto? Porque el ser humano con un corazón rebelde, es imposible que guarde la ley, no importa cuánto trates, no importa que externamente tú no mates, no cometas adulterio, no mientas, internamente tú igual estás violando la ley de Dios, porque no estás gobernado por el principio del amor, estás gobernado por el principio del egoísmo. Entonces hay una sumisión externa a la ley, pero internamente el corazón está en rebeldía. Entonces no es obediencia, es rebelión. Y luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo muestra que la realidad del ser humano es que él no puede guardar la ley de Dios porque él está controlado por el ser humano, por el pecado. Él es un esclavo al pecado. Y luego dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿cómo uno puede guardar la ley de Dios si dentro de mí tan solo mora el mal? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. La palabra que quiero es más fuerte en el inglés, es lo que yo decido. Esto es lo que el apóstol Pablo está buscando hacer y él ha tomado decisiones de hacer el bien. Pero dice, no importa cuánta decisión yo tomo por hacer el bien, no puedo hacerlo. Versículo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te has encontrado en esa disyuntiva? Haces tremendas promesas y decisiones en la iglesia. El pastor llama a ser puros, santos, a hacer el bien, a ser buenas esposas, buenos esposos, y uno hace decisiones y se va convencido a la casa que ya. Y llega a la casa, te pisan los callos y ahí sale el yo nuevamente. Que no, porque sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está mostrando la esclavitud que el pecado tiene en nuestra alma. Es el amo y Señor. Si el alma no está sometida a Cristo y le hemos dado la autorización a Cristo que llegue a ser el Señor de la vida, seguimos siendo esclavos del pecado. Tú no eres libre. El único que te da libertad es Cristo. Y la libertad es que escojas a Él ser tu Señor. Mientras haya pecado en este mundo, tú y yo, la única libertad que tenemos es de someternos a Cristo Jesús y entregarle nuestra voluntad. Así que, queriendo yo hacer, decidiendo yo hacer, poniendo mi voluntad en hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interno,
Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene la expresión, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición de miseria. La condición de ser desventurado es la condición que vive el adventista del séptimo día, el laodiceo, tratando de ser obediente porque nos han enseñado a guardar la ley, se predicó, si llegamos a ser adventistas porque nos convencieron de que el sábado era el día de reposo, no el domingo, y se nos mostró la ley como deber de cristianos y que debemos guardar la ley. Entonces somos aquellos que guardamos la ley de Dios, pero somos un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque no hay sumisión a Cristo. Tenemos una experiencia legalista, porque tristemente, queridos hermanos, en una campaña evangelística de 21 temas, bueno, antes eran 27 temas, se han acortado a 21, a 14, a 10, se bautiza a la persona y luego no se les enseña nada más. Llegan a ser miembros de iglesia y no han sido entrenados en ninguno de los aspectos de la vida cristiana, la vida de oración, cómo confrontar la tentación, la muerte al yo. Nada de eso se enseñó. Se ha fabricado la campaña evangelística para atraer a la persona, incluso cuando uno ve los estudios que se da, la fe de Jesús, 27 temas que no enseñan nada de estas cosas. Entonces, para el adventista, cuando se nos enseña a morir al yo, es una sorpresa. Eso fue mi experiencia. Yo crecí en la iglesia, era 8 años pastor, y cuando me encontré con el mensaje de morir al yo, fue una sorpresa. Me enojé. Pero eso es lo que causa la desaventuranza. Es que estamos tratando de ser buenos cristianos. Es que no deseamos, es como el apóstol Pablo. Amamos a Jesús, deseamos hacer el bien, como el apóstol Pablo aquí, como el apóstol Pedro amaba a Jesús, pero no se había sometido a Cristo y por lo tanto estaba aún controlado por sus propios deseos. Esa es la desaventuranza. Una experiencia cristiana que siempre me lleva a la miseria, a la desaventuranza. El hecho de que yo estoy tratando de ser un buen esposo, un buen padre. ¿Y cuántas veces he tomado la decisión de que voy a cambiar en mi relación a mi esposa, a mis hijos? O me doy cuenta que me controla el corazón, el pecado del ¿cómo se llama? Del sexo, en el hecho de que ando mirando a otros hombres o pensando, sueño con un hombre. Por eso las mujeres miran las comedias, porque ellas sueñan con un hombre que sea como aquel hombre. Eso es adulterio. Y el hombre en la calle ve una muchacha con las faldas cortas y los ojos se le van y se pasa películas. ¿Por qué? Porque el corazón está dominado por el pecado, pues. Y lloramos y tomamos decisiones y pastor predica y pasamos adelante, todo bien. Pero mientras el alma no se someta a Cristo, nada te puede limpiar de la mancha del pecado. Nada. Porque es Cristo, tan solo Cristo, el que tiene el poder para sacar tu esclavitud al pecado, romperla y hacerte esclavo a él. Mientras seamos esclavos del pecado, no hay libertad del pecado. Para ser libres del pecado, tenemos que volvernos esclavos de Cristo y de esa manera, naturalmente en nuestro corazón, la justicia nos va a controlar y va a haber un cambio de adentro para afuera y vamos a llegar a odiar el pecado porque Cristo mora en el alma. No es de la otra manera. El tratar de cambiar al joven que se siga peinando de manera conservadora, que se vista bien, que no se le sube la falda a las niñas, es una guerra imposible, porque tarde o temprano, si ese muchacho no se somete a Cristo, la muchacha no se somete a Cristo, va a
van a hacer lo que quieran, hermanos. Te van a mentir, van a estar teniendo sexo en las noches, salen, te están diciendo que están estudiando con los amigos y están haciendo lo que quieran porque ellos son esclavos al pecado, tan esclavos al pecado como tú. O pueden que sean buenos muchachos, como el joven rico que era buen muchacho, pero están perdidos porque no se han sometido a Cristo. La solución del pecado es Cristo Jesús. Si el alma no está entregada a Cristo, sometida sin ¿cómo se llama? Requisitos, entonces Cristo no mora en el alma. Es el problema de la Odisea. Lo primero que hay es desventuranza, la infelicidad de ser cristiano sin victoria. El vivir constantemente escondiendo los pecados de los demás. El mostrar una cara de santidad cuando nosotros sabemos que hay tremenda oscuridad en el alma. No hay libertad. Entonces esa es la palabra desventuranza. Y el apóstol Pablo dice que él la experimenta cada vez que él se apoya en el yo para tratar de cambiar su vida cristiana. Tratar de ser obediente. Así que esta es la batalla del cristiano. La batalla del cristiano es aprender a no confiar en sí mismo en nada y someterse totalmente a Cristo Jesús momento a momento, día a día, no tan solo en las tentaciones, en las decisiones de la vida, en todo aspecto de la vida. Ya no vivo yo. Si a ti alguien viniera y te pusiera un balazo en la cabeza y cayeras muerto, ¿cuántas decisiones podrías hacer? Nada. ¿Cuántos mandamientos podrías guardar? Ninguno. ¿Cuántos pecados podrías vencer? Ni uno. Eso es lo que significa estar muerto. Que tú ya no vives, ahora es Cristo que vive en ti y Él va a vivir tu vida a través tuyo para que tu vida viva su vida, no la tuya. Tú no vuelves a aparecer hasta que Cristo venga. Entonces vas a aparecer con Él en gloria y Dios te va a dar la capacidad de ser nuevamente a vivir tu vida. Hasta ese punto, tú tienes que estar totalmente escondido en Cristo. Y eso es lo que la santidad, la santificación desea que tú aprendas día a día. Caíste hoy, no importa. Vuelves al Señor y le dices, Señor, caí porque me desligué de tu mano, pero quiero decirte que aún yo estoy escondido en ti. No dependo en mí. Yo todas las mañanas, antes de predicar esta mañana, lo primero que hice, a postrarme ante sus pies y decirle, Señor, hoy yo estoy crucificado contigo. Yo no vivo, eres tú el que vives. Dios toma esas palabras en serio. Es un pacto que hacemos con Él. Debiera hacerse antes de bautizarnos, porque el bautismo es una experiencia de muerte. El bautismo es un entierro. ¿Y a quién se entierran? A los muertos, no a los vivos. Pero tristemente vemos el bautismo como la bala mágica para ser salvos. Si tú no has muerto, el bautismo no te hace nada. Es como enterrar a un vivo. Es un crimen. No un bautismo. Para enterrar a alguien tienen que estar muertos. ¿Y qué es muerto? ¿Qué es morir? Es entrar en un pacto con Cristo en el cual Él es mi todo y yo dejo de vivir. Muero con Él. Y eso significa que le entrego todo lo que soy. Eso lo hemos estudiado antes con algunos. No sé si todos de aquí han escuchado aquellos temas de la muerte al yo. A lo mejor la próxima semana los repasamos, porque este es el tema que hay que constantemente estar estudiando. Yo predico estas cosas y cuántas veces me encuentro confiando en mí mismo. Es que se crucifica el yo, pero el yo está siempre tratando de abrir un ojo y buscando una oportunidad de desclavarse y salirse de la cruz para hacer su voluntad y vivir su vida. Es un camaleón, se anda constantemente camuflando, tratando de hacer la voluntad y lo hace en las maneras más sigilosas. Y es por eso que necesitamos tanto del Espíritu del Señor, porque a no ser que Él sea el que nos abra los ojos y muestre nuestro egoísmo tan profundo, nosotros creemos que somos la última chupada del mate.
Ok, ahí está la palabra desventurado. Desventurado. ¿Somos así? Sí, yo soy así. Si yo me desligo de Cristo, soy desventurado. Pero si estoy en Cristo, ahora soy como Él. Mi esperanza no son mis obras, mi esperanza es Cristo Jesús, obrando en mí y haciendo en mí sus obras. Entonces, el esconderse en Cristo, el negarse a sí mismo y el esconderse en Cristo, confesando mi inhabilidad, mi pobreza, mi pecaminosidad, mi esclavitud a lo malo y declarando que tengo absoluta necesidad de mi Salvador, entonces me hace poseer su justicia. Eso es lo que vamos a ver más tarde cuando el Señor dice, te aconsejo que de mí compres. Muy bien. Desventurado. Y luego viene otra palabra que no es nada bueno tampoco. Miserable. Miserable. Esta palabra miserable también aparece una vez más en el Nuevo Testamento. Y es la palabra que se encuentra en 1 Corintios 15, 16 al 19. 1 Corintios 15, 16 al 19. Y somos hallados, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La palabra vana, vuestra fe es vana, es la palabra traducida miserable en el libro de Apocalipsis. No, perdón, versículo 19. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, la palabra vana va en conjunto con la palabra dignos de conmiseración. El apóstol, la traducción es suave ahí. La palabra es miserable, somos miserables. ¿Qué significa aquí miserables? Es tener una fe vana. Es tener una fe. Es como si creyéramos que Cristo es el Salvador, que Él resucitó de los muertos, pero si Cristo, y Cristo nunca resucitó de los muertos. Eso es lo que define esta palabra aquí, cuando dice dignos de conmiseración o miserables, es tener una fe en algo o en alguien que no es realidad. Estamos perdidos, creyendo que estamos salvos. La fe es vana. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, cuando el apóstol Juan nos dice que la Odisea es miserable, ella tiene una fe vana, porque ella cree que es salva, pero no es salva. ¿Por qué? Porque Cristo no está en el alma, pues. Cristo está afuera. Ella es digna de conmiseración, ella es miserable. Y van a haber muchos que a lo mejor no van a despertar. Y la sorpresa de ellos va a ser cuando digan, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos grandes milagros. En tu nombre. Confiaban en el nombre de Jesús.
Y el Señor Jesús los va a mirar y les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía el control del corazón. Ellos tenían una religión y confiaban, ellos se creían que eran hijos de Dios porque hacían milagros y tenían obras. Y sin embargo, todas aquellas cosas eran el resultado de su profesión inflada. Tenían confianza en sí mismos. Señor, Señor, no hicimos grandes cosas. El centro es ellos. Nosotros hicimos estas cosas, por lo tanto nos debes salvar. El mismo sentimiento del joven rico. Maestro bueno, ¿qué he de hacer? ¿Por qué se cree bueno? Porque él hace todas estas cosas. Yo he hecho desde mi juventud, le dice el joven. Tiene una fe inflada. Él cree que él va a heredar la vida eterna. Él cree que la vida eterna le pertenece porque él es bueno en sus propios ojos. Y sin embargo, cuando Jesús le presentó la necesidad del amor y de la negación propia, el joven se fue triste, porque se amaba a sí mismo más que a Dios y a su prójimo. Por lo tanto, toda su profesión era una manifestación inflada y engañosa del que controlaba su corazón, el pecado. Lo mismo que el fariseo, una fe vana. Judíos. Oraba el fariseo, imagínense, ora. Ayuna 2 veces a la semana. Da ofrendas. Paga el diezmo. Se viste de acuerdo a la ley. Come de acuerdo a la ley. Todo lo hace de acuerdo a la ley. Y ese hombre está perdido. ¿Por qué? Porque el corazón está en rebelión contra Cristo. El fariseo odiaba a Jesús y ellos lo mataron. Entonces, la fe de ellos es vana. Son miserables. Para ellos es como que Cristo nunca hubiese resucitado de los muertos. Porque la fe no está en Cristo, la fe está en ¿quién? En ellos. Cristo no ha llegado a ser el todo, en todo. Cristo es un nombre que usamos en nuestras bocas, pero no es la realidad de nuestra vida. Es por eso que somos un pueblo tibio. ¿Se dan cuenta el por qué ahora? Somos un pueblo tibio. Muy bien. La otra palabra. Miserable, pobre. Pobre. Ahora uno dirá, pucha, caray, entonces, que no tengo nada, ¿de qué vale la pena ser cristiano? Es como que nos salimos de estos estudios llenos de chichones. Tú lo puedes tomar de esa manera, ese es el yo hablando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí? El Señor nos está poniendo en una posición donde Él nos puede salvar. Mientras tú y yo creamos que somos buenos o suficientemente buenos, no, el Señor no nos puede salvar. Entonces, lo que el Señor está haciendo es abriendo nuestros ojos para que nos demos cuenta de nuestra situación y ahí Él nos puede salvar. Miren, esto se da cuenta el Señor aquí el Señor define, nos dice como pobres. La palabra pobre es menesteroso, mendigo. No tenemos nada. Esto no es un pobre que, bueno, él tiene algunas cosas. No, no, no. La pobreza reflejada en esta palabra es que no poseemos nada. Y el yo resiente esta descripción. El yo dice, pero ¿cómo? Si yo no soy tan malo, pastor, no soy tan mala. Yo cuántas veces he encontrado personalmente, pero si yo no soy tan malo, pastor. Es que si tú dices eso, no, tus ojos no han sido abiertos. Yo me acuerdo la noche que fui convertido, cuando el Señor me mostró a Cristo crucificado y contemplé su rostro, fui destruido y me di cuenta cuán
malo, cuán malo soy y que en mí no hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios para que Él me acepte. Nada, lo opuesto. Yo tengo una tremenda deuda con Dios. He pecado contra Él, violado todos sus mandamientos y más aún he matado a su hijo. Y en mí hay una rebelión contra Él. Entonces no hay nada, absolutamente nada que a mí me pueda recomendar a Dios lo opuesto. Si Dios me fuera a dar justicia, yo tengo que morir eternamente. Soy pobre. Pero la tendencia natural del ser humano es como Adán y Eva. El ser humano que está controlado por el pecado inmediatamente desea vestirse con sus propias vestiduras para sentirse rico. No tengo necesidad. Y cuando Dios le ofrece, el ser humano se arranca, porque yo ya estoy vestido, pues. Pero en el libro de Mateo, mire lo que dice el Señor. Esta descripción de Dios al yo le hiere y nos ofende, nos enoja, nos hace sentir. Pero espiritualmente el Señor desea que nosotros respondamos distinto a esta descripción. Porque si ustedes se dan cuenta, el Señor nos ha puesto en una posición de absoluta debilidad. No podemos guardar la ley de Dios. Estamos tratando de guardarla, pero eso nos ha llevado a ser más miserables porque mientras más tratas de guardar la ley, ¿qué hace la ley? Más te acusa de pecado. Y tú dices, uy, estoy en pecado, tengo que guardar la ley de Dios, así que voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, y tratas, pero ¿qué hace la ley? ¡Pum! Más te acusa. Entonces es una vida de desventuranza, miseria. Y mientras más confías en ti, más tratas, y tus ojos son sacados de Cristo, entonces ahora tienes una posición de desventuranza, tu fe es vana. Estás pobre, no tienes nada. Tus manos nada puedes traer al Señor para que te acepte. Lo mejor que tú haces, hiede ante las narices de Dios como estiércol, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor que experimentemos? Como el apóstol Pablo, cuando encontramos a Jesús, que veamos su maravilla, su hermosura, y nos gocemos en él. Hermana Susi, si podría por favor apagar su micrófono, gracias. Porque solo desde ahí podemos... Hermana Luisa, si pudiera apagar su micrófono, gracias. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? Nuestra experiencia que sea tener la experiencia del apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús, él se dio cuenta que todo aquello en lo cual él había confiado y considerado riquezas hasta ese punto era nada más que estiércol. Todo. El hecho que él era fariseo, que guardaba la ley de Dios, que era celoso por las cosas. Todo aquello. Su posición en el pueblo de Israel. Todo aquello en lo cual él había confiado era estiércol. Pero eso uno tan solo lo ve cuando ve la hermosura de Cristo. Y cuando ve su pureza, su hermosura, su santidad. Entonces ahí uno comprende quién es. Los ojos del ser humano han de ser abiertos en forma supernatural. Es el Espíritu de Dios que abrir nuestros ojos para nosotros entender nuestra verdadera condición. El Señor Jesús dice en Mateo 5, miren, dice, versículo 3. Mira, el Señor Jesús dice, y no sabes que eres desventurado, miserable, y aquí usa esta palabra, pobre. Y esa palabra es la misma palabra de Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el centro de la descripción de la Odisea, de la verdadera situación de la Odisea, Cristo Jesús usa esta palabra, pobre. Y eso nos revela
que el Señor está buscando nuestra felicidad. La palabra bienaventurado quiere decir sumamente feliz. Y es la felicidad que viene tan solo producto de la gracia al tomar tu corazón y hacerte experimentar el Evangelio en Cristo Jesús. Y el primer paso de esa bienaventuranza es la pobreza. No dice bienaventurados los ricos. El libro de Lucas dice, ay de vosotros ricos. Malditos vosotros ricos, dice el original. Uy, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y aquí estamos hablando de los ricos espirituales, la Odisea. Pero el principio de la salvación comienza, el reino de los cielos se nos es otorgado cuando reconocemos nuestra pobreza y venimos ante Dios no ofreciéndole nada, pero dispuestos a tomarlo todo. Si tú eres consciente y estás convencido de tu pecaminosidad, de tu incapacidad, si al mirar atrás ves nada más que rebelión y maldad y te das cuenta que nunca realmente has sido fiel a Dios, y eso pesa en tu conciencia y te sientes culpable y te das cuenta que no hay nada que le puedas dar a Cristo, bienaventurado. Saca los ojos de ti y ponlos en Jesús. Bienaventurado, feliz. Pero esa situación, ¿saben, hermanos? Podemos hablarla, pero es muy raro encontrarla. Yo he viajado por tantas partes, he predicado en tantos lugares y es tan difícil encontrar al ser humano llegar al punto donde realmente tiene la experiencia de pobreza espiritual. Entonces hemos de buscar aquello porque es el principio de la felicidad espiritual. La bienaventuranza comienza cuando el ser humano caído a los pies de Cristo reconoce que no hay nada bueno en él. Y se aferra a Jesús como su todo. Si ustedes se fijan, las bienaventuranzas son todas o casi todas posiciones de debilidad. Mira, bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Ellos lloran por su condición. Eso es lo que le llamamos el arrepentimiento, la convicción que trae el conocimiento de lo que yo soy y de lo que yo he hecho. Y el arrepentimiento no es un dolor por las consecuencias. El arrepentimiento es un dolor por lo que yo he hecho contra Cristo. Un dolor por el pecado. Los que lloran. Felices los que lloran. Y tristemente muchas veces, hermanos míos, nuestros sermones, nuestras campañas evangelísticas no llevan al arrepentimiento. Nos ofendemos cuando el pastor Bullón habla en cuanto al arrepentimiento, la fe, el evangelio, el amor a Cristo. Muchos adventistas se enojan porque este pastor de lo único que habla es del amor. Pero es que ahí comienza. Si tú y yo no caemos contritos a los pies de Cristo, en reconocimiento de nuestra pecaminosidad y de nuestra incapacidad, entonces, ¿de qué nos sirven las profecías? ¿De qué nos sirve guardar el sábado? ¿De qué nos sirve vestirnos bien? ¿De qué nos sirve hablar de la segunda venida de Cristo cuando en el corazón no deseamos que Él venga? Por eso no predicamos el evangelio, por eso no nos dedicamos de todo corazón a que venga Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no lo desea. ¿Por qué? Porque no hemos sido convertidos. Y la experiencia de la conversión comienza en la pobreza espiritual. Entonces, es bendición ser pobres. El Señor, cuando Él te está diciendo, hijo mío, yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres y tú no sabes, déjame decirte quién tú eres desventurado, miserable, pobre, Él te está indicando tu condición para que tú puedas llegar a ser feliz. Bienaventurado. Entonces, pobreza, llanto, y luego dice, bienaventurados los mansos o los humildes. Otra posición de debilidad. No son los fuertes que obtienen el reino de los cielos.
Oh, eventualmente sí, el Señor te hace fuerte con su espíritu porque vas a tener que luchar batallas terribles contra ti mismo, pero el principio de la experiencia comienza en la debilidad. Y mientras toda tu vida el Señor va a estar buscando hacerte débil, no fuerte en ti. Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo para que el Señor me sanase le he pedido que 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, oh, si es así, miren, vengan a 2 Corintios, no vamos a perder Mateo. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Débil en el yo, fuerte en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Hacerte débil en ti mismo. Es por eso que permite sufrimientos, por eso que permite enfermedad, es por eso que permite necesidades, para que dependamos en Él, no en nosotros mismos. Esa es la lección más urgente que está buscando el Señor enseñarte. Deja de depender en ti mismo. Sé débil en ti. Pobres, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Y la humildad aquí está relacionada con la aceptación del quien yo soy. El orgullo está relacionado con el yo. La humildad aquí se encuentra con el hecho de que el ser humano ha sido contrito y ahora se humilla ante el Señor y le dice, Señor, yo no tengo capacidad de nada, no puedo hacer nada, no te puedo dar nada, sálvame o perezco. Y ahí te aferras a Cristo, porque la próxima bienaventuranza es bienaventurados, miren ahora nuevamente, los que tienen hambre y sed. Ellos no son capaces de saciar su hambre y su sed. Tienen hambre y sed de justicia. Entonces la experiencia de la pobreza culmina en la experiencia de tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué tienen hambre y sed de justicia? Porque se dan cuenta que ellos no tienen justicia. Por fin sus ojos han abierto y ahora anhelan tener una justicia que no es de ellos. Y es aquí entonces que se aferran a Cristo de todo su corazón, porque Cristo le es presentado como sus riquezas. Cristo le es presentado como el que puede consolarlos. Cristo le es presentado como aquel que es la satisfacción de todo lo que ellos anhelan, que es ser como Él, tener una justicia que los capacite para ser aceptos ante Dios. Entonces se aferran a Cristo. Y ese es el punto de la conversión. Cuando Dios los perdona, les da un nuevo corazón, los llena de su espíritu. Y la próxima bienaventuranza es bienaventurados los misericordiosos. Así que ahora ya tienen el carácter de Cristo comienza a desarrollarse en la vida. Ahora son como Él, misericordiosos. El amor está obrando en el corazón. Así que quería mostrarles eso. Vamos a terminar que la descripción de la Odisea de Cristo Jesús, esos 5 puntos, desaventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, es el Señor diciéndote, hijo, tú no tienes nada, 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 nada. Pero no quiero que eso te lleve a la desesperación. Eso quiero que te des cuenta de que yo te lo estoy mostrando para que seas feliz. En otras palabras, el no tener nada en la vida cristiana
es una ventaja, no es una desventaja. La desventaja se encuentra cuando tú lo crees que lo tienes todo. Eso es desventaja, porque ahí sí que estás mal. Pero si tú llegas al punto y aceptas esta situación, ahora estás en ventaja. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Cristo es el salvador del pecador, no del bueno. El que se siente que lo tiene todo, se va vacío, dice la hermana de White. Una fuente tan solo se ha abierto para el pecado, y es para aquellos que son pobres en espíritu. Al pobre viene vacío y se va lleno. El rico cree que viene con todo, pero se va vacío. Alabado sea Dios. En otras palabras, al que se le perdona mucho, ama mucho. Entonces, para que el secreto del amor es saber cuán malo soy. Y si yo tengo plena conciencia de mi maldad, de mi incapacidad, de lo desventurado, pobre, ciego y desnudo que soy, eso me va a capacitar ahora para ser lleno del amor de Dios y amarlo con toda mi alma. Es por eso que Magdalena amaba a Cristo más que los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles se creían buenos. Ellos se creían dignos de sentarse a la mano derecha, a la mano izquierda de Cristo. María Magdalena sabía cuán mala ella era. Prostitutas. Jesús le sacó demonios. Entonces, ¿qué? Amaba a Jesús de todo corazón. Entonces, la pobreza, la desventuranza, la miseria, la ceguedad y la desnudez es nuestra ventaja. Alabado sea Dios. ¿No les parece que Él ha vuelto esto en una bendición para nosotros? Bienaventurados el pobre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Entonces, me gustaría, hermano, de que vamos a terminarlo la próxima semana. Se nos pasó la hora. Pero debemos, hermanos, pasar tiempo en la cruz. Contemplar a Cristo. Suplicarle al Señor que abra nuestros ojos. Y que dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Y buscar una experiencia verdadera con Jesús. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Pastor. Sí, hermano Vinicio. Yo quisiera que me dé un poquito, me amplíe un poco cuando dijo usted que uno puede estar enamorado y amar a Jesús, pero no se ha rendido. O sea, no sé si me puede ampliar un poquito. Yo lo entendí más o menos, pero a veces... Esto uno lo ve... eso uno lo ve en el santuario. Cuando uno viene al santuario, cuando tú vienes al santuario, hay una, ¿cómo se llama? Antes de entrar al santuario, tú ves una cortina que es azul, con rojo, blanco. Es muy linda. Y esa cortina representa a Cristo. Entonces, la atracción a la salvación debe ser Jesús. Y los apóstoles, ellos vieron a Jesús, vieron su caridad, su amor, su hermosura de carácter, fueron atraídos a Él. Ellos llegaron a amar a Cristo como amigo, como compañero, pero no lo sentían como necesidad de Salvador, porque ellos se sentían buenos. Detrás de la cortina se encuentra el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, tú ves a Cristo muriendo por ti, tomando tu lugar. Y es ahí entonces que ocurre un intercambio donde tú le dices, Señor, tú no merecías morir. Yo quiero que tú vivas. Y yo muero en aquel lugar. Entonces, la atracción debe ser Cristo. Y
aquella atracción no termina en la atracción lleva al pecador al altar del sacrificio, donde él se entrega totalmente para recibir el todo de Jesús. Entonces los apóstoles amaban a Cristo, pero no se habían entregado ni lo habían tomado como su Salvador, porque estaban enceguecidos por las doctrinas que se les habían enseñado. El Señor trabajó con ellos por 3 años y medio y los llevó a la cruz. Y en la cruz todo el yo fue despedazado. Entonces se sometieron a Él y lo aceptaron como su Salvador. Entonces no es suficiente predicarle hablarle al pecador del amor de Dios. Hay que hablarle del amor de Cristo. Hay que presentarle a Jesús como en su hermosura, porque eso debe ser lo que atrae. Pero luego hay que llevarlo a los pies del Calvario y en contrición él tiene que hacer el intercambio. Tiene que haber, tomo todo, entregando todo. ¿Queda claro? Sí, sí, queda, sí, queda claro, más, sí. Gracias, hermano, por la pregunta. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta?